Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ven tantito. Hola, buenas tardes. Hola, hola María de Lourdes. Bienvenida. Gracias. Aquí esperando cuando gusten. Sí, ya vamos a iniciar. ¿Qué crees que no me deja compartir pantalla? Hola, buenas noches. Buenas A ver. noches. Otra vez. Ya debes de poder. ¿Otra vez de izquierda? No. Tú me dijiste izquierda. Bueno, aquí. Pues no. Me dice Advanced Sharing Options. Porque ya está, todos los participantes ya está como puesto. Sí. Ay, qué raro. Bueno, si no ya. Así para no entretenernos un poco más. Bueno. Pues hoy nos ha fallado un poco esto de las imágenes, pero bueno, pues vamos a iniciar un poco, pues así, a ver si mientras puedo, si no, pues ya se irá con mucha imaginación, lo haremos el día de hoy. Pero, pues bueno, nos habíamos quedado la clase pasada, ¿no? Vimos la biografía de Teresa, les quedé quedamos de ver un poco como esbozos de la espiritualidad, ya saben, vamos a ver también un poco, bueno, más bien estamos viendo desde nuevas perspectivas de investigación, es lo que haremos también respecto a la espiritualidad. Y desde ahí, pues, nos vamos a ir a Teresa como escritora. Entonces, bueno, solo para un poquito como un contexto histórico respecto a las espiritualidades femeninas, ¿no? Siempre tenemos, ¿no? Que en la iglesia, ¿no? Pensamos que toda la espiritualidad, ¿no? Es masculina. Siempre son como grandes pensadores, teólogos, santos, espirituales, ¿no? Hombres los que ostentan esta cuestión de inspirar como estas espiritualidades. Pero también dentro de la iglesia, ¿no? Es necesario recordar estas historias de espiritualidad femenina y bueno, recordar, ¿no? También que pues ha sido pues un paso muy grande, ¿no? Y bueno, un camino muy largo también respecto a estas espiritualidades femeninas. Bueno, los concilios lateranos tercero y cuarto, acaecidos en 1179 y 1215, se puso fin en estos concilios al ministerio activo que la mujer tenía en el cristianismo desde sus inicios, ¿no? A un ministerio, digamos, pues sí, eclesiástico, un ministerio como tal. Porque justamente en estos concilios se les prohíbe a las mujeres, ¿no? La potestad de perdonar los pecados por parte de las abadesas. Entonces, esto deja a las mujeres, eh, pues, justamente las deja a la deriva, ¿no? Las deja a la deriva hasta el siglo XIII, otra vez, ¿no? Ya a finales del siglo XIII, donde la presencia, pues, de la mujer en las cortes feudales, la importancia que van teniendo estas mujeres también en las cortes feudales, en el mundo también intelectual, ¿no? La popularización del amor cortés, el papel importante que le va confiriendo a la Virgen María, ¿no? Terminan por abrirle un espacio a lo femenino, ¿no? No se va a volver a la fuerza que tenía en la antigüedad hasta este concilio 1215, pero la figura de la mujer fue modelo y muchas veces, pues muchas veces líder, ¿no?
Y es así que, pues tras quitarles esta última función sacramental que las mujeres tenían en la iglesia, las mujeres decidieron hacerse notar, pero ahora sería ya no desde el ministerio, sino sería desde otras prácticas espirituales, lo que conoceríamos como mística, esta importancia de adentrarse en el misterio. Eh, Cosa, ¿no? Que justamente, ¿no? También tenía que ver esta mística por los escritos, por las prácticas de oración, pero también, pues, por medio también de expresar estas experiencias que tenían de lo divino. Estas experiencias, ¿no? Las expresaban, ¿no? A través del lenguaje de las visiones, de los éxtasis, ¿no? Y además tenían muchas prácticas ascéticas estas mujeres, ¿no? Desde las que se emparedaban en las murallas de las ciudades para orar por las personas, ¿no? Las flagelantes, ¿no? Otro tipo también de prácticas siempre como de domar lo corporal, ¿no? También muy en este ámbito medieval donde el cuerpo y alma estaban separados. Entonces, bueno, estos milagros, visiones, vida penitencial lograron hacer más efectivas que las predicaciones de los mendicantes recién creados, lo que confirió a la mujer un poder que la iglesia trató de frenar por medio del control en los confesionarios y también de causar estas comunidades femeninas, ¿no? Encauzarlas hacia unos lugares o instituciones donde estuvieran bajo la tutela masculina. Entonces es así como poco a poco, ¿no? Muchas instituciones, comunidades de mujeres que surgen, ¿no? Independientes como las beguinas y demás, poco a poco la iglesia las va desapareciendo, los va cooptando y las va haciendo ingresar en monasterios con órdenes ya establecidas, donde la jerarquía, ¿no? Va a tener este papel tutelar sobre ellas. Y bueno, desde un principio, esta espiritualidad femenina se va a ver marcada por el tinte de lo sensitivo. El cuerpo, obviamente, para la mujer es importante. El cuerpo les grita, ¿no? El cuerpo también lo van integrando esto a su experiencia espiritual, ¿no? Eh, la valoración del cuerpo, incluso de sus tabús, como por ejemplo la menstruación, ¿no? Fue tema de reflexión para las grandes místicas medievales como Santa Hildegarda von Bingen, para quienes, por ejemplo, en este caso, la menstruación era una manera que se les acercaba al Cristo humano, al Cristo sufriente, y que con su sangre daba vida, ¿no? Y bueno, las mujeres, ¿no? Por este simple hecho de sufrir los padecimientos naturales de su cuerpo, sentían que se convertían en otros Cristos. Y es así que, bueno, esta victimización les concedía este estado también de ser pues de ser oblación, ¿no? De ser víctima también sacrificial junto con Cristo. Y por lo tanto era una manera, ¿no? O así nace una espiritualidad sacerdotal también dentro de las mujeres, ya no siendo sacerdote, pero sí víctima, ¿no? Que es algo que se va a repetir todavía hasta el siglo XX con Pío XII, un poco sobre qué es la espiritualidad femenina. No nos vamos a abocar mucho a esto, pero bueno, es importante tenerlo aquí en el aire. Y bueno, justamente yo no mentiría, ¿no? Ni mienten muchos investigadores al afirmar que la gran devoción que el siglo XVI muestra hacia la humanidad de Cristo fue el culmen de un largo proceso en el cual las mujeres fueron protagonistas, ¿no? Y fue el culmen donde, por ejemplo, una de las mujeres es la gran teóloga de la humanidad de Cristo. Y estamos hablando de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es la teóloga de la humanidad de Cristo. Y bueno, justamente, ¿no? Además, Teresa es una de estas mujeres que es de espiritualidad corporalizada, ¿no? Es una espiritualidad también escandalosa que pues resulta, ¿no? De esta idea también de unirse y de relacionarse con Dios que reside en el interior de cada uno, fuera de toda obediencia, y el cual, al encarnarse en Cristo, ¿no? Este Dios, sí, justamente al encarnarse, ¿no? Al llegar aquí al mundo a ser uno de nosotros, goza ser amigo nuestro,
Y también por esto, como le sentimos, como somos humanos, como él también fue, como él también es humano, ¿no? Se manifiesta por nuestros sentidos. Por eso es que la oración de Teresa es sensual, es afectiva y además sigue la autoridad de la experiencia, porque al final esta autoridad de la experiencia es en los hechos concretos, en la historia concreta donde Cristo se manifiesta, así como se manifestó, ¿no? Dios en la historia concreta, en un momento de la historia de la salvación. Entonces, bueno, también es esta experiencia la que hace emprender su obra fundacional, su obra escrita y también algo que era para su época muy impensable, ¿no? Que era el enseñar. Y además rechaza esta sentencia paulina de que las mujeres deben callar en las iglesias y recupera parte de esta autoridad femenina, ¿no? Tan primigenia pues sí, en el cristianismo. Eh, bueno, su oración, la oración de Teresa es una oración relacional, ¿no? Parte del autoconocimiento. Y es una oración que invita a recrearse en el mundo interior, pero es también una oración que se hace praxis, que siempre pone en relieve el servicio, la imitación de Cristo en lo cotidiano, ¿no? Tan cotidiano como puede ser la cocina, el servicio en la enfermería, en los que sufren, ¿no? Y bueno, siempre Cristo va a ser el modelo, va a ser el referente y el punto de salida, pero también el punto de entrada, ¿no? Porque al final Cristo es donde es nuestro termómetro, ¿no? En el sentido de que nos vamos conociendo a medida en que también nos vamos haciendo humanos, porque humano es Cristo. Entonces, justamente, ¿no? Por eso Teresa habla mucho del Evangelio para ir viendo, ¿no? En este termómetro de los sentimientos de Cristo, qué tanto estamos empapados, ¿no? De ello. Y además, ¿no? También es el punto de salida, porque al final la meta es la cristificación, es hacerse uno con Cristo, ¿no? Como diría Pablo, que ya no viva yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y bueno, ¿no? Esta unión entre el alma y Dios, ¿no? Se verá reflejada también en las obras, en hechos concretos. Por eso es que ella pone en segundo término las visiones, los éxtasis, las hablas interiores, ¿no? Estas cosas que en su vida han sido exaltadas o incluso exageradas, pero es cierto que Teresa desconfía de estos fenómenos. Sabe ella que esto no puede ser lo principal en la vida espiritual y siempre contrastará esto con letrados que le ayuden a ver su realidad, ¿no? Y saber si estos fenómenos tienen alguna implicación en su vida como mundo práctica. De hecho, Simone de Beauvoir, que le vamos a citar mucho, ¿no? O la hemos citado mucho, dice, en verdad, como había comprendido la propia Santa Teresa, el valor de una experiencia mística se mide no según la manera en que ha sido subjetivamente vivida, sino según su alcance objetivo. Entonces, sabemos que Teresa es contemplativa, sí, es orante, pero también es humana, porque para ella la oración es alegría. La oración se comparte en fraternidad y la oración sobre todo es realidad. No se queda solamente en la capilla, no se queda simplemente en estados gozosos, sino va más allá. Se va hacia una realidad. Y bueno, también, ¿no? Otra vez citando Simone de Beauvoir, en el libro del Segundo Sexo, nos dice, hay mujeres de acción, como Santa Teresa, que saben muy bien qué objetivos se proponen y que arbitran lúcidamente los medios necesarios para alcanzarlos. Sus revelaciones no hacen más que dar una figura objetiva a sus certidumbres y la animan a seguir los caminos que se ha trazado con toda precisión, ¿no? Y bueno, este es un poco como un resumen, ¿no? Tal vez muy pequeño, pero sobre la experiencia espiritual teresiana, porque es importante, ¿no? Retomarla desde estos puntos, ¿no? Y pues entender, ¿no? Sobre todo que la oración, más bien que la espiritualidad teresiana, es una espiritualidad muy corpórea. Y, y el corpóreo no nada más tiene que ver
con los sentidos, con la sensualidad, ¿no? O sea, sensualidad de los sentidos, pero también sensualidad de, pues esto, ¿no? De la sensualidad, de la sexualidad, sino tiene que ver con hechos de entrega completa también a los demás y obras y buenas acciones. Entonces, bueno, no sé, hasta aquí. Eh, ¿Algún comentario, algo? Le seguimos con la Teresa escritora. Bueno, ya si surge algo, este, Bueno, yo, para no, para, para poder compartir algo, que no se quede así como, bueno, porque me has hecho también reflexión en esta primera parte de la espiritualidad corpórea, de la cuestión como relacional y de cómo también esta espiritualidad, pues, carmelita, ¿no? De Teresa, inspiró también a otras mujeres. Y justamente ayer estaba terminando de leer una biografía de Soledad Torres Acosta. No sé si la conozcan. Sí. sí, sí. Sí, Ujú. y pues también, o sea, me hizo llorar. Ayer me acosté llorando porque fue muy conmovedor bueno, la historia, ¿no? Y que pues es esta monja, ¿no? Santa también, que pues se da a los demás, ¿no? En este cuidado del cuerpo a los enfermos, ¿no? Y pues un poco su biografía sí va de esto, ¿no? De pues no es como la gran teórica, pero pues son mujeres, justamente mujeres de acción que, digamos, toda la teoría este, teológica, por así decirlo, la pueden instanciar y enseñar, pues justamente a partir de sus testimonios, ¿no? En este sentido, que a mí me gusta mucho, 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 mucho el concepto de mártir como Ujú. testigo, ¿no? Y que pues en sus propios cuerpos, ¿no? En ese sentido, esta espiritualidad corpórea, ¿no? De que el propio cuerpo da testimonio de la caridad, o sea, no se necesitan hacer grandes discursos sobre la caridad, sino simplemente practicarla y la propia obra es ya, pues, o sea, ajá, pues todo, ¿no? Y nada, pues esto, ¿no? Que un poco que yo quería compartirles y mi perra está ladrando, entonces mejor ya me callo. Gracias, Yereni. No, justamente creo que también va mucho en eso, ¿no? Son espiritualidades que justamente más allá de lo teórico, ¿no? Siempre es práctico. Por eso es bien importante ver, aquí sí no hacer distinción entre entre la obra y las autoras, ¿no? Porque justamente aquí la obra y las autoras van de la mano, ¿no? La vida y obra siempre van como muy, muy unidas. No se queda simplemente en la pura reflexión, o les decía, ¿no? En la pura meditación, en la pura oración, sino va más allá, va a hechos concretos, ¿no? Bueno, que hasta el momento se pueden percibir y sentir, ¿no? En frutos, ¿no? Que han hecho, ya sea sus congregaciones religiosas, personas que se inspiran en estas vidas o en estas mujeres, ¿no? Para hacer algo nuevo, ¿no? Y bueno, pues eso es como pues, me quedo un poco como con esto. Eh, pues no sé, eh, pues si quieren le seguimos al a la Teresa escritora y género. Bueno. Pues iniciaremos ya pues con una parte importante, ¿no? Es bien interesante conocer esto también parte de Teresa, porque de hecho
hay imágenes, ay, les tenía una imagen muy bonita, disculparán esto que ha pasado el día de hoy, pero era una imagen de Teresa, ¿no? Escribiendo, pero realmente ella no escribía, ella nada más estaba así pasmada, y había una mano, ¿no? Que estaba escribiendo todo en un libro. Y justamente eso es bien interesante esa imagen, porque no es la única, obviamente, ¿no? Se repite mucho, pero también no nada más en la imagen, sino se repite en el discurso, ¿no? Esta imagen un poco falsa de la vida y obra de Teresa, ¿no? Sobre todo enfatizando en lo romántico, en lo fervoroso, muchas veces auspiciada por ella misma, por sus hijas, por sus hijos, ¿no? En el sentido de que pues justificaban su actividad como literata, ¿no? Tan impropia de esta santidad penitencial y de su sexo que se imponía en esta iglesia tridentina, ¿no? Y por eso es que crean esta imagen de una monja inculta que solo escribe por inspiración divina, ¿no? Que es un simple instrumento que proyecta lo dictado. Y luego con el tiempo, ¿no? Cuando acaba este discurso religioso, nos vendrá otro discurso donde vamos a hablar de Teresa como genio, como el genio de la escritura, que además, pues como es genio, ¿no? Se hace hincapié en que Teresa, pues ahí era una mujer tan extraordinaria, ¿no? Que a pesar de no tener ningún estudio, ella escribió y miren que de qué manera, ¿no? Pero pues ni una ni otra, porque Teresa escribe, ¿no? Desde una afición, también escribe desde un conocimiento, desde, pues también desde unas formas que lo hacen, ¿no? Tiene una intencionalidad también Teresa. Entonces, justamente, ¿no? También sabemos que no viene de la nada, sino que como vimos, ¿no? La semana pasada, eh, desde su familia venía una gran actividad lectora, donde incluso se leían a los clásicos de Grecia, digo, sí, bueno, de Roma, ¿no? A los clásicos latinos como Séneca o Cicerón. Entonces, justamente, ¿no? Aunque no tiene una formación escolar sistemática, o sea, básicamente no va a la universidad, porque ninguna mujer iba a la universidad ya en la época de Teresa, o sea, eran muy pocas las que pudieran hacer eso, pero la mujer justamente en la época de la Teresa Madura ya no iba a la universidad. Entonces, su obra, ¿no? Básicamente parte de investigaciones, de lecturas, de instrucción familiar, y su obra tiene un lenguaje más oral que literario, pues además tiene como fuente principal de inspiración los sermones, la poesía amatoria, el teatro, la prosa popular de los libros de caballería y la literatura mística que estaba en boga en su época, iniciando con una lectura no completa de la Biblia, ¿no? Porque al final tampoco la Biblia era como era un libro para todos, ¿no? Pero bueno, un poco con lo que pudo leer de los Salmos, lo que venía en sus oraciones diarias, que híjole, también eso es el gran debate entre, que yo no sé, no, pero las aportaciones, ¿no? Entre este debate de los grandes estudiosos en cuanto a la lengua y Biblia de Teresa es si Teresa leyó o no la Biblia, porque al final ya, pero bueno, también sabemos que no existía una Biblia en español como tal en la época de Teresa y que pues el latín no nos queda muy claro si Teresa sabía latín ya más como para que se diera una lectura tan grande, ¿no? Aunque, bueno, Teresa hace una glosa al libro de El Cantar de los Cantares, que no es un libro fácil y que además era de estos libros prohibidísimos. Entonces, justamente es aquí donde nos queda la duda de, ¿habrá leído? ¿No habrá leído en la Biblia? ¿No? Es como grandes interrogantes todavía que hasta el día de hoy quedan. Por otra parte, ¿no? Sabemos, y esto sí nos queda claro, ¿no? Se destaca que entre sus lecturas estuvieron las lecturas de San Jerónimo, San Gregorio, San Agustín, y tratados espirituales como los de Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Tomás de Kempis, y bueno, los de Luis de Granada, Ludolfo de Sajonia, San Pedro de Alcántara, e incluso hay otros que han dicho que incluso llegaba a
a leer a Erasmo, ¿no? Esto también queda como entre duda, ¿lo leyó o simplemente, bueno, era también la época en que Erasmo estaba de moda en España, entonces no sabemos también si le habrá también llegado de, pues de oídas, ¿no? Entre estas lecturas a voz alta que se hacían también en las familias, en los conventos. Y bueno, también es bien importante mencionar que muchas de estas lecturas fueron prohibidas por el Índex del Inquisidor Valdés en 1559, por lo cual Teresa, en este momento que ella ya era monja de la Encarnación, se va a sentir enojada, triste y desamparada, porque para ella los libros eran bien importantes para la vida espiritual. Y bueno, justamente es en ese momento que siente que Jesús le dice, no tengas pena, que yo te daré el libro vivo, ¿no? Entendiendo que el libro vivo era él, o sea, Jesús, pero también la vida misma, ¿no? Un poco me recuerda a a Sor Juana, ¿no? En este momento cuando dicen, bueno, si me prohíben leer los libros, yo voy a estudiar en la cocina, ¿no? Yo voy a estudiar en las estrellas, pues más o menos, ¿no? Va por ahí, con otro lenguaje, tal vez. Bueno, entonces, Teresa es considerada como una de las más prolíficas e importantes escritoras hispánicas, no solo por la cantidad de obras publicadas, sino también por su influencia en la cultura. Su obra es en mayor parte de índole religioso, ¿no? Pero sobre todo tiene una preocupación pedagógica. Que no se puede dejar al lado también su epistolario, algunos escritos legales, ¿no? Y esto pues nos da pues una cara más completa y compleja también de nuestra escritora. Eh, Sus obras son íntimas, con destinatarios muy limitados, ¿no? Cerrado el círculo de sus monjas, sus frailes, sus confesores y sus amigos. Dicho, es una obra que nace de la necesidad de dar a conocer su manera de hacer oración, de dar a conocer el estilo de vida y oración de sus fundaciones, hacer una relación de hechos, pero sobre todo nacida de este querer dar voces y disputar. Entonces, justamente, ¿no? Víctor García de la Concha, uno de los grandes investigadores de la lengua, ¿no? Estudiosos de la lengua hispana, nos dice, en aquella época de prohibiciones en la que se decía que en el plano religioso a las mujeres les bastaba con oír sermones y oír alguna lectura mientras hilan, Teresa de Jesús alza la voz. Querría dar voces para entender que engañados están. Le llueven persecuciones y dicen que quiere enseñar en vez de aprender, pero ella sigue su camino. Enemiga de todo rigorismo, quiere que el espíritu vuele libre en diálogo con el pensamiento. Por eso se hizo escritora. Necesitaba contrastar su propia experiencia interior, sus vuelos, y sentía la necesidad imperiosa de asociar a todos a su fascinante aventura. Entonces, bueno, propongo, ¿no? Un listado de sus obras, un poco en clasificación temática, ¿no? Por ejemplo, sería el carácter didáctico, que es Camino de Perfección, Constituciones, Visita de Descalzas y Vejamen. El carácter doctrinal, ¿no? Que tiene que ver más como con pues enseñanza de su doctrina espiritual, es el castillo interior o las moradas, conceptos de amor de Dios, exclamaciones del alma a su Dios y el desafío espiritual. En cuanto a carácter didáctico, me refiero el que fue en las primeras obras, que fue Constituciones, Camino de Perfección, Visita de Descalzas y Véjame. Es un poco como cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Que son, sí, que son pues, reglas de vida al final, ¿no? Porque Camino de Perfección, pues, es un libro que dice cómo tiene que ser la Carmelita descalza, ¿no? Son una serie como de avisos, es un pequeño tratadillo ahí sobre cómo tiene que ser esta vida carmelitana al estilo de Teresa. En un poco en lo biográfico, ¿no? Vamos a tener Vida, el libro de las relaciones y el libro de las fundaciones. Y bueno, ¿no? Vamos a tener también que escribe poesía. Y hay ahí por ahí algunos escritos sueltos, ¿no? Que tienen que ver como con compraventa,
con algún que otro billetillo, es decir, con unas notillas que dejaba por ahí, y cerca de 500 cartas que, bueno, se supone, ¿no? Que estas 500 cartas que hasta hoy nos llegan, todas maltratadas, algunas rotas, algunas, pues así, porque entre el tiempo, entre la gente que les iba recortando como reliquia, ¿no? Pues nos quedan el 5% de todo lo que escribió. Entonces, era muchísimo, ¿no? Teresa dicen que escribía todos los días pues, cerca como de, bueno, pues, o sea, para 20 personas, ¿no? Al día. Entonces, pues eso nos da pie, ¿no? A ver, pues esta forma de una Teresa que estaba en constante, pues sí, comunicación con todos y pues o sea, desde un panorama, ¿no? Viendo que todos sus monasterios, ¿no? Fueran caminando a unísono. Bueno, hasta aquí, ¿no? Antes de pasar un poco como al lenguaje, al estilo que tiene Teresa. No sé si algún comentario, alguna pregunta. Pues si no hay nadie, yo otra vez. No, es que me parece súper lindo y súper interesante como estas fuentes de las cuales se informaba Teresa, ¿no? O sea, de lo que se sabe y lo que no se sabe y lo que está en duda, pero a mí me queda esto, o sea, em, digo, pasándolo a la problemática contemporánea, digamos, de los grupos vulnerables, ¿no? Que hemos sido, digo, que las mujeres seguimos siendo pues excluidas, ¿no? De la cultura, de la centralidad de la cultura, del acceso a las fuentes, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, ese es un tema. Quizás no es que Teresa no quisiera leer la Biblia, es que no la podía leer y sin embargo, este es un gesto que a mí me parece de mucha resiliencia y de parte de ella, ¿no? Porque no opta, ¿no? Por ejemplo, la reforma sí tenía como esta intención de decir, bueno, vamos a pasar a lengua vernácula, ¿no? Para que todo el mundo la lea. Y es como, bueno, pero ¿quién es todo mundo? Pues solamente los que conocían la técnica de la escritura. Y en este acto como súper resiliente de la periferia, ¿no? O sea, como bien lo mencionabas, ¿no? Sor Juana, una Sor Juana o una Teresa, dicen, pues no hay problema. No importa que yo ni siquiera sepa leer, tengo mis sentidos precisamente, ¿no? Tengo a este Cristo vivo que se me presenta todo el tiempo y que es un maestro, ¿no? Que sigue aquí y por el cual me dejo guiar y que no importa el libro. Y esa parte como de la fuente viva de la experiencia de que la caridad y la esperanza y la fe se nos presentan todo el tiempo es simplemente estar abierto, ¿no? Desde tus sentidos a captar pues ahora sí, la guía del maestro y me parece súper bello, ¿no? Que se tengan incluso pues dudas, ¿no? ¿Realmente lo leyó? Bueno, y me aventuro a pensarlo, ¿no? Y si no lo leyó, si simplemente uno de sus amigos varones le contó lo que leyó y ella reflexiona y dices, o sea, qué bonito acto interseccional, ¿no? De poder pensar, ¿no? Que los chicos también la podían ayudar y se compartían y se traficaban ese conocimiento, ¿no? Y a mí, bueno, me emociona mucho esto porque también, digo, ahorita aquí en mi contexto, ¿no? De Campeche, que es muy caro conseguir libros, ¿no? Y es difícil conseguir fuentes, ¿no? Y como maestras, ¿no? Nos vemos siempre, maestras de la periferia, nos vemos siempre limitadas por cómo acercamos el conocimiento a nuestros alumnos. Entonces nos les tenemos que ingeniar siempre, ¿no? En estos contextos de exclusión para poder compartir esto y que además, y a mí me parece que Teresa me inspira, ¿no? Y Sor Juana me inspiran de nuevo como para no, pues, dejar de buscar estas fuentes que van más allá de la fuente bibliográfica, de la doctrina, del dogma y todo esto, justamente pues para seguir ahí. Y nada, eso. No, justamente, ¿no? Y me parece bien interesante también esto. Mira, aquí está la pintura que les digo, la mano escribiendo. Que también es un conocimiento que se hace a partir de comunidad. Por eso hablábamos mucho de estas lecturas en voz alta, ¿no? O sea, que sí, o sea, Teresa pudo haber también, igual no lo leyó, pero lo pudo haber escuchado a partir
de estas lecturas en voz alta, de gente que se iba y se reunía, porque al final no nada más era el contexto pues del convento de la Encarnación, sino había también un hervidero también espiritual, ¿no? Donde la gente se reunía a leer y a comentar lo leído, ¿no? Y entre todos pues iban construyendo también conocimiento. Entonces, pues también entender esto, ¿no? Y otra cosa que me parece bien interesante dentro de este compartir conocimiento es que, bueno, Teresa ya para cuando funda el monasterio de San José y a las Carmelitas Descalzas, sabe que pues estos libros espirituales de donde ella empezó a leer, a tener oración y demás, ya no estaban disponibles, ¿no? Ya pues habían sido quemados o prohibidos. Entonces, también eso me pareció bien interesante, que ella empiece a escribir sobre todo estas obras de carácter didáctico también estas obras de carácter doctrinal, ¿no? Desde o sea, haciendo un compendio, ¿no? De todo lo que ella leyó, es como si fuera una pequeña enciclopedia, ¿no? De todos estos libros prohibidos, junto con su experiencia, ¿no? Y es ahí de donde, pues, estas religiosas también van aprendiendo. Entonces me parece, pues, bien, bien bonito también esto. Bueno, ¿alguien más antes de pasar al lenguaje y al estilo teresiano? Bueno, eh, Fray Luis de León, ¿no? Que es como uno de los grandes escritores del siglo de oro español, ¿no? Que además fue el primer editor de las obras de Teresa. Sí, algo misógino, ¿no? La perfecta casada, ahí lo tenemos, pero bueno, al final, pues no sale, ¿no? Limpio cuando tiene este encuentro con las obras de Teresa después, y bueno, parece contradecirse. Bueno, aquí un poco lo que habla y dice, o reconoce más bien Reyes de León, en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y calidad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo. Dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos igual. Pues justamente, ¿no? Es esta elegancia desafeitada, ¿no? Lo que llama la atención de Teresa. Teresa escribe como habla. Teresa habla desde un lenguaje popular, ¿no? Está hecho para ser entendida. Por eso decimos, igual nos da miedo leer a Teresa, tal vez ahora no tenga todo este peso, porque tal vez es un lenguaje para nosotros o es un español que no es contemporáneo, pero Teresa escribe de esta forma porque justamente era el lenguaje común y corriente, no era el lenguaje popular. Y por eso es que justamente también, ¿no? Esta elegancia desafeitada, ¿no? Hace que muchos investigadores sospechen de fingimiento estratégico por parte del autor, ¿no? Lázaro Carreter, ¿no? Defiende que el no parecer docta, ¿no? Más bien responde a un ambiente antifeminista de la España del siglo XVI, ¿no? Haciendo que su lenguaje, desclasando su lenguaje, o sea, utilizando el lenguaje que ella sabía utilizar, un lenguaje culto, lo que hace ella es deliberadamente no usarlo para utilizar un lenguaje que llegue a más gente y sin tantos recelos. Y por otra parte, Felicidad Bernabeu también defiende la teoría de que este fingimiento estratégico no, bueno, tiene que ver no tanto con el ambiente por ser mujer, sino por la causa de sus orígenes judeoconversos, ¿no? Aprovechando esta asociación de que el español rústico, ¿no? Tenía más que ver con los cristianos viejos, mientras que este español culto y demás era pues de estos cristianos nuevos, venidos de familias judeoconversas, ¿no? Más estudiadas y demás. Pues entre son peras o son manzanas, lo que sí sabemos es que Teresa escribe desde una carencia de una educación académica como tal, ¿no? Escribe al margen de una cultura docta institucionalizada,
lo cual hace más libre su expresión. No tiene que entrar dentro de estos cánones de universitarios. Entonces, por lo cual su lenguaje es coloquial, es la lengua corriente del habla hidalga de Castilla la Vieja, y su retórica deja de lado los recursos pues cultos, ¿no? Supliéndolos con las expresiones más rústicas que contienen múltiples expresiones de proverbios, de refranes, de estas frases como sentencias populares, ¿no? Además de que su léxico corresponde al común del habla literaria del siglo XVI, ¿no? Pero no de esta habla literaria, digamos, de los grandes libros, de los grandes doctos, sino de estos libros comunes y corrientes que iban en el pueblo, ¿no? Bueno, en el pueblo, ¿no? Que eran como estos libros de caballería, el Amadís de Gaula, todos estos, ¿no? Libros que al final, ¿no? Eran los que van pues de mano en mano. Además de que pues encontramos, ¿no? En sus textos muchos diminutivos, ¿no? Palomarcico, ¿no? Entonces, cosillas así ¿no? que van pues haciendo del lenguaje teresiano algo muy cercano, algo que va más allá, ¿no? De estos lenguajes doctos y a veces como encriptados, como cerrados, selectos, ¿no? Que es lo que pasa mucho cuando leemos algún tratado, pues científico, humanista o demás. Y bueno, en otra parte, ¿no? Fray Luis de León, ¿no? Que al final también dice, aunque en algunas partes de lo que escribe, antes de que acabe la razón que comienza, la mezcla con otras razones y rompe el hilo, comenzando muchas veces con cosas que ingiere, mas ingiérelas tan diestramente, ingiérelas es ingiérelas, y hace con tan buena gracia la mezcla que este mismo vicio le acarrea hermosura y es el lunar del refrán. Entonces, también lo que hace Teresa, ¿no? Es un estilo elíptico, un estilo como circular. Teresa siempre está escribiendo, les digo, como si estuviera conversando. Entonces, cuando conversamos con un amigo, ¿no? Siempre que nos cuenta el chismecito, nos quiere poner en contexto el chismecito, ¿no? Entonces, para eso se puede ir como muchas vueltas atrás para llegar otra vez al punto. Y justamente esto es lo que hace Teresa en toda su escritura, ¿no? Siempre lo que hace es regresar, ponernos en contexto, explicarnos, para terminar diciendo a dónde quiere llegar, cuál es el punto. Y bueno, ¿no? Justamente este es un reflejo de una expresividad teresiana donde no quiere que nada se le escape, ¿no? Es una conversación porque al final sus libros fueron hechos para eso, porque sabe que su escritura va a ser leída, pero también quiere por lo menos, no sé, Camino de Perfección, algunos de otros libros, ¿no? Son hechos deliberadamente para ser leídos en voz alta, para que las religiosas, o sea, sus monjas, las carmelitas de casas, los lean en voz alta y entonces vayan empapándose también, vayan dialogando también con el libro y al mismo tiempo ese dialogar con el libro es dialogar con Teresa, aunque no esté ahí en este monasterio, ¿no? Pero bueno, que se entienda que está ahí, pues hablando. Y bueno, ¿no? Justamente porque pocos son los casos en los que podemos admirar una manera de escribir que se ajusta plenamente a la psicología del escritor, ¿no? Esta es la situación de Teresa, o sea, no podemos hablar de un estilo en su obra porque son muchos los que hay en ella, ¿no? O sea, tenemos desde sí, Yaren. Perdón, yo otra vez. Es que esto es bien interesante y es bien bonito porque entonces el estilo de Teresa es más el de una oradora. O sea, son como textos para ser leídos y esto me encanta porque justamente he estado trabajando, ¿no? El tema de una maestra campechana, María Lavalle, que justamente ella no escribe y su estilo tiene esta problemática, ¿no? Que no se logra como situar en estos grandes, vaya, paradigmas de intelectuales mexicanos como Vasconcelos, Justo Sierra, ¿no? O bueno, justo el propio Justo Sierra también orador, ¿no? Pero que este género, ¿no? Literario de la oratoria es también un género marginal, pero que de una u otra manera tiene muchísimo más alcance porque tiene una esencia mucho más democrática
que justo es escritura académica. Y esto me fascina de ella y nada, lo tenía que decir porque me emociona. Gracias, Jeremy. No, sí, justamente, ¿no? O sea, Teresa habla para ser escuchada, ¿no? Sí, sí, Elías. Perdón, no, yo solo como secundando lo que dice Yare, pues creo que sí hay una diferencia gigantesca entre leer a Teresa y escuchar que alguien te la lee o inclusive leerlo uno mismo en voz alta, ¿no? O sea, sí hay como o sea, a nivel como fenomenológico, pues de experiencia, sí es bien diferente. Hay partes que la lees y no entiendes nada, más allá del español, ¿no? Pero que cuando la escuchas, lo captas, ¿no? Y eso se me hace también, como secundando lo que dice Yare, algo bien bonito, bien potente. Y bueno, a lo mejor ya, perdón, estoy entrando y saliendo porque mi internet está fatal, pero a lo mejor ya lo dijiste y si no, pues una de las grandes características de Teresa también es que pues ella escribía sin puntuación, ¿no? Entonces es un desmadre, las obras de Teresa son un desmadre porque no tienen, no, o sea, las originales, ¿no? No tienen puntos o muy escasos, pues, puntos, comas, todo eso. Entonces hace que históricamente haya habido todo un debate sobre cómo puntuarlas. eh, y eso cambia muchísimo, ¿no? Hasta la fecha hoy, yo me acuerdo que allá en Ávila era un pleito encarnecido entre los carmelitas españoles y los carmelitas alemanes, porque los alemanes como que dicen es que cómo es posible que no haya un texto en español, que es la lengua pues de Teresa, que no haya una versión oficial, así de que esta es la mera mera, ¿no? Y no, pues la verdad es que cada traducción, o sea, cada edición de Teresa cambian los puntos y comas, ¿no? Entonces, realmente, y ustedes saben, pues lo que conozcan la lengua, pues que una coma puede cambiar todo, ¿no? Entonces es bien interesante también todo el ejercicio como hermenéutico de interpretación que se tiene que hacer Teresa por la manera en que escribió ella misma, ¿verdad? Sin puntuación. Gracias, Elías. Sí. Y algo que también me está poniendo a pensar esto, Elías, con lo de la puntuación, ¿no? Que justamente yo creo que también tiene que ver con que, como eran textos para muchos, para ser leídos en voz alta, no, no todos, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo ese camino de perfección. Eh, lo van leyendo las religiosas, pero las religiosas lo van, o sea, lo escuchan de la madre, y van diciéndolo así, porque hasta el momento los monasterios son muy así, por lo menos en los de Carmelitas. Llega un momento de que todas, ¿no? Al final, pues por el encerramiento, por lo que sea, terminan hablando como la priora. Entonces, justamente me parece bien interesante, ¿no? Esto, porque creo que también tiene que ver con una idea de unas lecturas que se van haciendo desde que es como sí lo escrito, pero también la tradición oral. Y que también es algo muy, muy de las mujeres, ¿no? Las tradiciones orales, ¿no? Que siempre estuvieron como, pues desde esta tradición, estas espiritualidades femeninas, como las que cuidaban también esta tradición oral. Me parece también bien interesante, ¿no? No sé, bueno, por mucho tiempo las hijas originales, ya veremos como después, ¿no? Como las tres grandes María de San José, Ana de Jesús, Ana de San Bartolomé, tuvieron que salir de España, ¿no? Entonces pues, se les cayó muchas veces. Y yo creo que igual ahí es donde podríamos haber encontrado un poco de cómo leer también a Teresa, ¿no? A partir de estas tres mujeres que además escribieron. Y, por ejemplo, escriben, ¿no? Muy al estilo de Teresa. Hay muchas cosas que parece que están escritas por Teresa. Y de hecho, Ana de San Bartolomé escribe con la caligrafía de Teresa, ¿no? Porque ella aprende a escribir de la mano de Teresa y era su secretaria. Entonces, también, ¿no? Yo creo que también eso sería como unas nuevas formas también de investigación
en cuanto también de interpretación y de saber cómo leerla. Pues bueno. Sí, no sé, Yareni, ¿vas a hablar? No, yo ya terminé de decir lo que quería decir. Va. Ok, bueno, entonces les digo, no podemos decir que hay un estilo así como tal en su obra. Son muchos los que conviven en ella, ¿no? Desde la autobiografía, la exhortación, el poema, expresiones exclamativas e interrogativas, ¿no? Pero justamente no es lo que, pues es lo que habla de Teresa. O sea, Teresa al final es una escritora que quiere ser, les digo, quiere expresar, y desde ahí es donde mueve, ¿no? Y justamente por eso se vale de todo. Además de que, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Que todo ¿no? Pues todo lo que Teresa escribe, más bien lee, ¿no? Es lo que también marca su obra. Y bueno, ¿no? Al final, ¿no? Entender que no es nada más que también es el que utiliza, ¿no? Como recursos literarios, tiene que ver también con la intencionalidad, o sea, también la intencionalidad de ser algo espiritual, algo más concreto, algo que va desde el afecto, ¿no? O que va desde el tema cotidiano, ¿no? Como el dinero, las relaciones personales, incluso la salud, ¿no? De hecho, hasta ahí hay cartas de Teresa donde vienen algunos, sí, vienen algunas recetas sobre cómo hacer, eh, pues no sé, algunos menjurjes, ¿no? Para lo que llamaban el mal de mujer, ¿no? Que eran los cólicos menstruales. Y bueno, eh, justamente, ¿no? Ya han quedado atrás las voces que hablaban de un estilo teresiano ermitaño, inconsciente, espontáneo, ¿no? Porque, bueno, hoy sabemos, ¿no? Y es a donde quería llegar, que Teresa no era ajena a la lectura de Guevara, que inspira esta complexión reiterativa y perfectiva, ¿no? Que justamente es esta como, esta escritura que justamente hace o repite muchas veces muchas palabras, ¿no? Pero para hacer esta intención, ¿no? De que vaya entrando al lector y que al final era también base de la oratoria medieval, ¿no? Lo vamos a ver también observada por sus obras. Del estilo novelesco, ¿no? Adopta esta técnica de relato y el tema del amor, y sin embargo podemos decir también que Teresa crea un estilo propio muy complejo que adopta las figuras literarias que más le convenían para sus fines, ¿no? Como dice Menéndez Pidal, ¿no? Dice, aunque Teresa fue toda su vida lectura voraz de libros religiosos, no sigue el estilo de ninguno de ellos. La austera espontaneidad de la santa es hondamente artística. Aunque quiso evitar toda gala en el escribir, es una brillante creadora de imágenes. Y sobre todo es eso, Teresa es una creadora de imágenes en su escritura, ¿no? Siempre utiliza este recurso de la imaginación en esta charla, siempre con su afán de querer explicarlo todo y de una manera sencilla, siempre nos llena de imágenes, ¿no? Que si la vela, que si la lluvia con el mar, que si el mismo castillo interior, que si la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? Entonces Teresa siempre recurre a todo esto. Y bueno, sin embargo, sí podemos decir que hay un lenguaje epistolar en Teresa. O sea, el lenguaje epistolar es el que está más presente en todos sus escritos, ya que Teresa de Jesús se configura literariamente por encima de todo como una escritora de cartas, y hemos visto, o sea, Teresa escribe muchas cartas al día, y varias de sus obras se conciben como extensas cartas dirigidas unas veces a las carmelitas descalzas, otras, ¿no? A sus confesores, ¿no? Concretos, como por ejemplo, Vida, ¿no? Que tiene, pues, o sea, tiene unos lectores concretos, que es Fray Domingo Báñez y Fray García de Toledo, ¿no? Entonces, es bien importante también notar esto. Y bueno, por otra parte, ¿no?
hemos hablado también de las estrategias, que, bueno, más bien vamos a hablar de las estrategias que utiliza Teresa, ¿no? Un poco para dejar más claro que Teresa no es una, pues sí, una escritora hechiza, ¿no? Sino que es más compleja todavía de lo que nos puede parecer a pesar de su lenguaje tan cotidiano. Y bueno, justamente ya la semana pasada hablamos de lo que era ser mujer en la Castilla del siglo XVI, ¿no? Entonces no es difícil imaginar que Teresa era peligrosa por ser mujer, por ser espiritual, por ser conversa, por ser lectora, por ser escritora y por ser fundadora. Pero sobre todo, más sospechosa hacía ser una firme defensora de este potencial femenino. Invita a todas las mujeres, ¿no?, a no tener miedo de ir más allá de estos mandatos impuestos y de crear espacios de espiritualidad femenina. Por eso dice, importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare. Si quiere llegue allá, si quiera me muere en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él. Si quiere se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decir, hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba cayó. Dañan la virtud. No es para mujeres que les vienen inducciones, mejor será que hilen. No han de menester estas delicadezas, basta el Paternoster y el Ave María. Entonces, Teresa es consciente de esta situación de marginación que vive, ¿no? Justamente ella también dice, básteme ser mujer para que se me caigan las alas. Aún así se atreve a expresar su experiencia en este campo espiritual, aunque sabe que en pues es peligroso porque cuando alguna vez ella ha hablado abiertamente, ¿no?, ha recibido críticas, censuras, ¿no? Y entonces ella dice, ¿no?, preguntábanme algunas cosas. Yo respondía con llaneza y descuido. Luego los parecía, les quería enseñar y me tenían por sabia. Teresa de Jesús conoce muy bien el peligro de los inquisidores, ¿no? Quienes, como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay mujer que no tengan por sospechosa, diría ella, y con quienes ha tenido también una relación complicada entre la sospecha y el apoyo. Y esto la hace ser cautelosa e idear ciertas estrategias para librarse de este castigo por atreverse a escribir, ¿no? Más porque Teresa es una mujer que apela siempre a su experiencia y a sus acciones. Da tanta preeminencia a este papel del yo que lo reitera y muchas veces de manera avasalladora, ¿no? Como puede apreciarse en la siguiente cita, ¿no? Y bueno, aquí viene, ¿no? Y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicase remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remediar de un alma de las muchas que veía perder. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era y aún es que, pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos. Y así determiné hacer esto poquito que yo puedo, y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Y procurar estas poquitas que están aquí, hiciesen lo mismo confiada yo en la gran bondad del Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determine a dejarlo todo, y que siendo tales cuales yo las pintaba en mis deseos. Entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas, y podría yo contentar al Señor en algo para que todas ocupadas en oración por los que son defendedores, ¿no? Entonces vimos cómo este yo se repite, hay una abundancia en este uso. Entonces, obedece esta elección de que la obra gira en torno a suyo y también va en contra de estos mandatos de silencio, de vivir escondidas, ¿no? Sobre todo del no enseñar que le imponían a las mujeres. Entonces, tanto es esta cuestión dentro de la vida y la obra, ¿no?, de Teresa, que el nuncio del Papa, Felipe Sega, llegó a decir de Teresa que era una fémina inquieta andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de clausura contra la orden del concilio tridentino y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Es por eso, frente a este protagonismo de la apelación a la propia experiencia y a la imposición también de esa autoridad, su estrategia para quitarse estos recelos de los teólogos
será pues intentar borrar este yo, ¿no? Primero excusarse tras un discurso de modestia y sumisión, de hacerse la boba, decir que todo fue escrito por mandato, ¿no? E intentar borrar este yo, les digo, mediante el uso de algo que se llama la polifonía del discurso, donde al final uno no pone lo que uno piensa, sino empieza a agarrar fragmentos, ¿no? De distintos autores, pero lo que se termina haciendo es darle más fuerza a lo que yo trato de decir, porque lo que estoy haciendo, ¿no? Es citando o poniendo gente de gran peso, justamente pues sí, justificando lo que yo quiero decir. Entonces, por eso es que Teresa utiliza estas como fuentes o como bases a la Biblia, a sus amigos instruidos, a lo dicho por los santos, sobre todo Jerónimo, Agustín, y de esta manera, ¿no? También, y bueno, ¿no? Lo que siempre yo les decía a mis alumnos también, ¿no? Bueno, y si todo esto fallaba, pues ¿a quién apelo? Pues a Dios. Dios me dijo. Entonces, justamente de esta manera es como puede contestar al nuncio que le decía fémina inquieta y contumaz. Entonces, ella dice, parecía a mí que, pues San Pablo habla del encerramiento de las mujeres, que me han dicho poco ha, y aún antes lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios. Díjome el Señor, diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos. Y bueno, justamente, ¿no? Después de esta polifonía del discurso, existe otra táctica, ¿no? O sea, dado que existía este desprestigio, nuestra autora tuvo como bien ingeniar otra táctica que le consiguiera el reconocimiento de lo que serían sus primeros lectores, ¿no? Que serían los censores eclesiásticos. Entonces, por eso es que estas expresiones como me vi mujer y ruin, a cosa tan flaca como somos las mujeres, todo nos pueden dañar. Basta con ser mujer para caérseme las alas. Por en fin, mujer y no buena. Entonces, se consideraban hasta hace poco como referencias a la humildad de la escritora o incluso conformidad con este pensamiento misógino de su entorno. Sin embargo, los críticos y estudiosos literarios actuales, sobre todo mujeres, ¿no? Como Weber, han sospechado que la excesiva repetición de desprecio a sí misma a causa de su sexo tiene una intencionalidad de refutación anticipada. Ella utiliza un recurso de la oratoria ciceroniana, ¿no? Que es la captatio benevolente, que es donde el autor, con una falsa modestia, ruega a los lectores sean comprensivos con sus errores, aduciendo, ¿no? Alguna excusa o razón. Entonces, dejando claro, ¿no? Entonces, de esta manera, Teresa deja claro, ¿no? Ahora en estas investigaciones, que ella reproduce estos discursos de su contexto sociocultural, pero lo hace de una manera irónica, que ella no lo comparte, pero que al final tiene que utilizar estos discursos para que las personas que la lean no puedan entrar o refutarle de primer momento, ¿no? Lo que lee desde estos primeros puntos, ¿no? Que sobre todo que es el que es mujer o el que no es estudiada. Entonces, esto lo sabemos porque justamente en otros textos del libro defiende enérgicamente la capacidad de la mujer y se lamenta de su discriminación, tanto por parte de la sociedad como de la iglesia, así como que tiene un profundo mensaje, ¿no? Teresa habla desde un profundo mensaje de que las mujeres deben ser dueñas de su interioridad, de su deseo, de su espiritualidad libremente, ¿no? De hecho, en el epílogo de Moradas, Teresa dirá, me parece os será consuelo de deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Entonces, por eso Teresa muy bien sabe, como les decía, que estas críticas le vendrían por ser mujer, por su falta de letras, por su incoherencia personal. Pero esto lo hace, ¿no? Se refleja en las apelaciones que hace desde un principio y es lo que hace que Teresa se adelante estas críticas. Las anula anticipadamente y se gana así la voluntad del lector.
con lo cual no pretende dar énfasis a su experiencia y dando a entender que no importa de dónde viene esa experiencia, sino la experiencia en sí. Así Teresa, ¿no?, logra posicionar su conocimiento a la par del letrado varón. Esta maniobra, ¿no?, es como de los elementos más subversivos que ha tenido Teresa, y esto le permite hacer críticas veladas y otras muchas abiertas, ¿no?, como esta, que de hecho fue censurada y que hasta hace poco pudo salir a la luz, ¿no? Esta crítica que dice: me aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestra culpa. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo, Señor. Por vuestra bondad y justicia que sois juez justo, y no como los jueces del mundo que, como son hijos de Adán, y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, porque veo los tiempos de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujer. Entonces, bueno, tras su muerte y gracias a su canonización, la figura teresiana fue contenida dentro de los cánones del poder, lo cual ayuda a la rápida propagación de sus escritos, de sus quejas. Y bueno, y también la institucionalización de la figura de Teresa, paradójicamente, ¿no?, también ayudó a que este mensaje, a veces rebelde, fuera propagado, guardado e incluso, pues también defendido, ¿no? Y bueno, un poco como desde las estrategias, no sé si quieran comentar algo antes de pasar a nuestro punto. Hola, ¿qué onda? A mí me gustaría hablar. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, yo estoy aquí porque Yare me invitó y la clase pasada y la anterior me conecté así rápido, ¿no? Y la verdad es que pude escuchar lo que compartían, pero ahorita que sí tengo, o sea, que tengo rato prestando atención, la verdad, con los comentarios de todos. Bueno, yo soy súper mega archimocha católica, ¿no? Entonces, a nosotros en la iglesia, yo soy de Campeche, ¿no? Nos enseñan que, o sea, obviamente ciertos ritos, ciertas costumbres como más religiosas y más como de señora de iglesia, ¿no? Persinada. Pero nunca nos enseñan filosofía de letras, ni nos enseñan cartas, ni episcolado, ni cosas de, o sea, cosas realmente como un poquito más profundas y académicas, ¿no? Tal vez de los jesuitas o tal vez de otras órdenes, ¿no? Realmente nos enseñan solamente la doctrina traducida. Y la doctrina traducida no siempre está bien traducida. Y, por ejemplo, ahorita que presentas estos textos que ya tenías tiempo que presentabas, ¿no? Estos escritos, la verdad es que me llama mucho la atención o sea, por así decirlo, lo feminista, lo aguerrida que es Santa Teresa, ¿no? De ponerse ante sus superiores, o sea, a decir, y sí es cierto, y de apelar justo lo que dice Dios, ¿no? Porque al final la fe es lo que la mueve, ¿no? Y tal vez sí siente el llamado, y pues bueno, nosotros conocemos los dones espirituales, pues obviamente yo veo en ella mucha sabiduría, mucha fortaleza, ¿no? Como hasta alguien a quien seguir, ¿no? Realmente yo creo que igual muy adelantada a su época, y que realmente, o sea, se le pusiera a sus superiores cuando se entiende que hay muchísimo machismo dentro del, de la secuencia de la iglesia, ¿no? Y que continúa hasta hoy por hoy a la fecha, ¿no? Este tipo de violencia discriminativa, por así decirlo, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, te lo digo en cuestiones parroquiales, si una mamá soltera llega a querer bautizar a su hijo, pues obviamente se le apela a la antigua ley y se le juzga, ¿no? Con ese sentido, cuando ya ni siquiera estamos en esa época de ese tipo de apreciación, por ejemplo, no sé, o sea, hasta los mismos papeles, cuando vas a hacerte trámites de boda, trámites de bautizo, confirmación, las mismas secretarias de la iglesia te tratan porque es un poder el que la iglesia les otorga. Entonces yo creo que sobre ese poder, y más en ese tiempo que era el poder absoluto, ¿no? Tal vez político, público, económico, ¿no? Que va más allá de lo religioso, yo creo que es por eso a Santa Teresa, pues yo creo que por eso, creo que es el triple aplauso, ¿no? Porque se postraba no solo ante la fe, sino ante la autoridad. Eso es lo que quería compartir. Está muy claro todo, muchas gracias. Gracias, Vero. Pues sí, o sea, creo que justamente, ¿no? Tienes razón, ¿no? Algo que hablábamos la semana pasada, o antepasada, ya no recuerdo bien, pero justamente hablábamos de que muchas veces ya nos dan la teología ya
hecha y así la comemos, ¿no? Por así decirlo. Pero, pero Teresa hace este cambio y dice, es que también ustedes pueden ser productoras de espiritualidad. Ustedes también tienen o pueden, es más, deben reflexionar sobre su vida espiritual, sobre su vida interior, y desde ahí, ¿no? Es donde van a empezar y vamos a empezar a cambiar, vamos a hacer un buen de cambios, ¿no? Entonces, y también, pues, ¿no? Esta parte, ¿no? Es esta fuerza poderosa que tiene Teresa, ¿no? Que al final también le viene desde el Evangelio, porque al final Teresa siempre dice que ella bebe, ¿no? Todo desde ahí, desde esta experiencia de Jesús del Evangelio, ¿no? Pero cómo termina, ¿no? Justamente, ¿no? Siendo un poco, pues sí, como un poco, un pensamiento un poco rebelde, pero al final, ¿no? Entendiendo que, pues rebelde también fue el pensamiento de Cristo en su época, ¿no? Pues sí, que se para enfrente de muchos poderes fácticos que había en su época. Y pues bueno, Teresa como buena discípula de este libro vivo, ¿no? Que es Jesús, pues también lo hace en este sentido, ¿no? Bueno, un poco ya para terminar con el tema de Teresa como escritora, para 1895, ¿no? La Biblioteca Nacional de Madrid en España se inaugura. Y en su fachada neoclásica se va decorada con estatuas y medallones que representan a los más grandes e ilustres escritores españoles de todas las épocas. Todos son del sexo masculino, pero solamente una mujer aparece entre ellos, que es Teresa de Jesús, obra del escritor Antonio Alsina Yamilis. Y es que, como afirma Rosa Navarro, catedrática de literatura española en la Universidad de Barcelona, dice: Teresa de Jesús no solo es patrimonio de la Iglesia, es una escritora única que creó la primera autobiografía de no ficción en lengua romance y una innovadora en la expresión. Y me encanta esta cosa porque justamente muchas veces pensamos que Teresa se queda como patrimonio, pues sí, como patrimonio de la Iglesia, del catolicismo, pero no vemos más allá, ¿no? Desde como parte del patrimonio como mujer, como literata, como una voz también, ¿no? Dentro de esta historia también de las mujeres, y que lo hace también desde un lenguaje universal, ¿no? En este sentido, bueno, se vuelve universal Teresa, ¿no? Y también se hace también como una mujer que puede decir mucho para muchas personas. Y bueno, es que justamente el discurso teresiano es sumamente de carácter argumentativo. Para ella, escribir fue presentar abiertamente un alegato en defensa propia y en defensa de los grupos vulnerados a los que ella pertenece, a los que estaba ella atravesada, ¿no? Como el ser mujer, el ser espiritual, judeoconversa, monja, ¿no? El conjunto de sus circunstancias personales y sociales que condicionaron su labor creadora. No solamente se convirtieron, no se convirtieron más bien en un impedimento a la hora de utilizar la pluma, estas circunstancias personales que nos dejaban, ¿no? Digamos ahora, justamente esta palabra de resiliente, sabe, a pesar de todas estas circunstancias en contra, sabe utilizar todo esto y sale victoriosa a partir de ellos, o incluso sabe utilizarlas a su favor. La obra teresiana también es un trabajo emancipador y revolucionario, donde si bien, ¿no?, la oración es el principal preocupación, o la principal preocupación de nuestra escritora, no deja de lado otros tópicos como el empoderamiento propio de todas las mujeres, ¿no?, sobre todo en el acceso a la cultura, o incluso, ¿no?, algo que se ve en sus cartas, que es la fundación de escuelas para niñas. Ella, de hecho, funda una escuela para niñas en Malagón, pagándole a la maestra para que pueda dar las primeras letras a las niñas. Y luego Fray Jerónimo Gracián nos cuenta en su biografía que Teresa iba a hacer una escuela en Valladolid, donde las propias carmelitas descalzas iban a ser las maestras de estas niñas. Otra cosa que también hace, ¿no?, Teresa, es quejarse de la poca participación de las mujeres en los ministerios eclesiásticos, sobre todo en la predicación. Otra cosa que hace es hablar sobre la posibilidad de gobernarse ellas solas,
sin intervención de varones que estén metiendo su cuchara en la vida, en una vida que además ellos no comprenden porque ellos no la viven. Y también, bueno, muchos aspectos donde hoy son exclusivos del varón solo por nacer varón, ¿no? Y es así que justamente tras su muerte en 1582, se suma la arrolladora personalidad, la fama de santidad, justamente en el mundo entero, porque su doctrina y su enseñanza sobre la oración se hacían populares. Sin embargo, la iglesia no podía reconocer este magisterio que tenía ella, ¿no? La razón obstat sexus, es decir, el sexo lo impide. Y es así que cerca de 300 años se peleó para conseguir el título de doctora de la iglesia, que en 1970 se le ha reconocido y siendo la primera mujer en obtenerlo. De hecho, hablaremos de esto la siguiente semana. Y bueno, ella es una escritora única, transgresora de estos modelos de virtud, que se atrevió a plasmar sus pensamientos en letras. Fue modelo y abrió las puertas para muchas otras figuras femeninas alrededor del mundo, ¿no? Primero entre sus discípulas directas, las cuales tuvieron que enfrentarse a sus mismos hermanos de orden para salvaguardar la libertad de cátedra, de conciencia y gobierno que les había otorgado su fundadora, no sin muchas penalidades. De hecho, María de San José Salazar murió a causa de esto, ¿no? De hecho, de ello vamos a hablar también la próxima semana, es fantástico también lo que pasa con estas tres matriarcas. Y bueno, Teresa se volvió un referente al cual religiosas y laicas buscaban parecerse, ¿no? Tenemos aquí a Mariana de San José, Francisca Josefa del Castillo en Colombia, bueno, la Nueva Granada, Sor Juana Inés de la Cruz en la Nueva España. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La toma como un referente, la toma como argumento para justificar su vocación literaria. Y es así que Teresa Sánchez de Cepeda de Ahumada, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, es solamente un fragmento en la punta del iceberg de una manifestación artística creada en una subcultura que es la vida conventual femenina. Pertenece a todo un cúmulo de voces calladas a lo largo de los siglos, que son escritoras enseñadas por la perspectiva espiritual de su obra, sin querer entender que también corresponden al conjunto y son pieza fundamental en la historia de las mujeres, en la historia de las otredades, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, antes de despedirnos, no sé, algún comentario o algo. Bueno, pues yo antes de... Yareni, alza la mano, te gané, Yare. No, que la verdad es que, o sea, está padre. De hecho, estabas hablando de ella y desde la vez pasada dije, mira, o sea, me recuerda mucho a lo que tenemos de Sor Juana, ¿no? Porque pues he dado clases donde veo mucho su intervención acerca de la literatura, pero sobre todo también su vandalismo, ¿no? De Sor Juana de estar, pero yo dije, no creo que haya sido solamente ella, o sea, yo creo que hay más personas, jamás se me pasó por la cabeza que fuera Santa Teresa igual, jamás se me pasó por la cabeza, o sea, Santa Teresa para mí era, o sea, tenía otra perspectiva tal vez no de su obra, sino de su obra mística, o sea, no de su obra literaria, ¿no? Y es importante porque pues al final estaba preocupada por eso y la verdad es que es súper importante, me gusta mucho cómo la presentas y cómo se comparte, ¿no? Y sobre todo cómo es. Una pregunta, ¿cuántos años tenía Santa Teresa aproximadamente cuando ella empezó a ser Santa Teresa? O sea, que ya no tenía miedo, que ella ya se presentaba como tal. ¿Y cuántos años duró eso? O sea, ¿a qué edad falleció Santa Teresa? Ella fallece a los 60 y pico, a los 62 años más o menos. Ya no. Y ella inicia como esta experiencia donde ya, o sea, con esta valentía, ¿no? Porque justamente se vivía en estos de ires y venires, de que justamente ella dice, ¿no? Me vivo entre hacerle caso a Dios o hacerle caso al mundo, ¿no? Y la conversión la va a tener como a los 40 años, ¿no? Que es cuando ya se decide directamente a esto. Entonces, vivirá que como unos 20 y tantos años, ¿no?
es que me acuerdo 62 o 67 años, perdóname por Ajá. el no ser tan conciso en esto, pero bueno, serán cerca de 20, 25 años, ¿no? Donde ella, ¿no? Vivirá estas experiencias, ¿no? Entre también ser Ajá. fundadora, entre, ¿no? O sea, es que ya era una mujer hecha, ¿no? Entonces, cuando ya empezó realmente o sea, su camino, ¿no? Hacia lo que es Dios y hacia lo que era ya, o sea, la obra que la hizo realmente ella, ¿no? O sea, Santa Teresa. Y sí llegó la Claro, tercera. Ay, muchísimas gracias. y su obra como fundadora, ¿no? Que es en el 62, en 1562, muere en 1582, también son 20 años como, sí, muere en el 82, entonces son como fundadora, ¿no? Son 20 años donde ella justamente ya, no nada más, al ser fundadora, esta es perspectiva mía, pues, se vuelve Ujú. también maestra, ¿no? Entonces son 20 años que también ella utiliza de magisterio, ¿no? Donde ya ella, ya no nada más escribe para los confesores, sino ya también escribe para sus monjas, empieza a enseñar a otras personas este modo de vida y esta manera de orar. Wow. Muchas gracias, qué amable. Ahí está, Yare. Es la pista tuya. No, nada más un dato que se me pasó. ¿Cuál era el nombre de esta monja colombiana? Perdón, se me Eh, pasó. Francisca, ahorita te lo digo, perdona. Francisca, María Francisca de San José, creo se llamaba. Ok, gracias. Ujú. Ya. Y sí. Francisca Josefa del Castillo, perdón. Yo tengo entendido que llega a América y siguen las grandes fundaciones y se siguen fundando en España a pesar de su muerte. Así es que podríamos decir que su labor como fundadora va mucho más allá de su muerte, ¿no? Sí, de hecho es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Que además su labor como fundadora ni siquiera se quedó en el Carmelo como institución o ni siquiera se quedó en el ámbito de las religiosas de clausura, porque justamente en muchas regiones de España, después de su muerte y también en América, sobre todo aquí en México, bueno, en la Nueva España, tenemos casos de terciarias teresianas, es decir, mujeres que vivían las constituciones y la vida y obra de Santa Teresa, pero como siendo monjas a fuerza tenían que vivir la clausura y no podían dedicarse a la enseñanza, ellas deciden no hacer votos, entonces se quedan como personas que viven juntas, pero a partir de estos lineamientos, donde ellas puedan enseñar a niñas. Y tenemos dos casos, el caso de Toluca y el caso de la Santa Escuela de Querétaro, del Beaterio de San José de la Santa Escuela de Querétaro, más bien, algo así, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y cómo Teresa tampoco se queda nada más en estos ámbitos. Y bueno, vamos a ver muchos, ¿no? Como otras órdenes religiosas que nada tienen que ver también, por ejemplo, con las carmelitas, la tienen como patrona, o pues, o movimientos laicales, ¿no? También. Incluso más allá del catolicismo, hay religiosas anglicanas, ¿no? Amparadas en la figura de Teresa y demás, pero bueno, ese chisme ya es para la próxima semana. Pues bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más antes de cerrar la sesión? Hola, Y aquí Alba. estoy. Quiero hacer un comentario. Buenas noches. He estado teniendo problemas, espero que me escuchen bien. Como que ha habido mucha ¿cómo se dice? Interferencia. No sé, no he escuchado algunas partes, pero sí lo que alcancé a escuchar muy bien y me llama bastante la atención, parte de las estrategias que usaba en sus escritos Santa Teresa. Jamás había escuchado algo parecido, de verdad. Parece muy relevante y lo relacioné. Estoy leyendo un libro sobre la ironía en la obra temprana de Rosario Castellanos. Entonces me hizo llegar a hacer algunas relaciones y pues sacar en... Oh, no, se nos fue Alma.
Bueno, pero justamente, ¿no? Hablar, pues también que Rosario Castellanos lea a Teresa. Rosario Castellanos en su Mujer que sabe latín también la cita mucho a partir de estas cosas irónicas, a partir también de rescata a Teresa como literata, ¿no? Entonces es bien importante porque también Rosario Castellanos se ve influida también hasta cierto punto, ¿no? O más bien igual siendo influida, siente admiración también por la figura de Teresa y sabe que es bien importante, ¿no? Dentro de esta historia de las mujeres escritoras. Pues bueno. Y mientras Alma a ver si se conecta otra vez, si no, no sé, ¿alguien más quiere hablar antes de ya cerrar la sesión?